Y bueno, por eso me salí. Voy primero ¿Con quién no? Vamos a borrar esto. A veces lo básico, ahorita voy a aprender por cositas. Es a la menos 1, entonces sería punto inicial. Voy con G a la menos 1, ¿cierto? G a la menos 1. Después llevo la bisectriz. Después llevo F a la menos 1. Después llevo bisectriz y después queda punto final. ¿Cierto? Bueno, hay una sola para bisectriz. Aquí debería haber punto final. Ese sería el algoritmo. ¿Sí o no? Sí. Ok, pero este algoritmo allá a la menos 1, ¿dónde está? Allá en En este, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debería de pasar aquí? colocar en el algoritmo. Ya empecé el punto inicial. Después debería pasar G a la menos 1, que debería ser pasar por una bisectriz. Para pasar por G. Para pasar por dónde. Ya, ¿cuál fue la pregunta? ¿No terminaba el H después de F de la No, claro, pero estamos haciendo todo primero. Ah. Después hacemos la composición por el otro. Y llegamos al punto final. ¿Sí o no? Aquí quedaríamos en dónde. En una bisectriz, ¿qué sería? Uno para este, ¿sí o no? Y después, ¿qué tendríamos que hacer? Colocar este algoritmo. Volvemos a repetir el mismo algoritmo. Bisectriz F, bisectriz, punto final. Con el punto final 2. ¿Sí? ¿Y dónde quedaríamos? ¿Qué la bisectriz? Bueno, no. Quedaríamos aquí. Este es el primer recorrido que tienes que hacer. ¿Verdad? Ahora ese recorrido tienes que hacerle esta composición. Entonces, ¿cómo sería ahora incorporando esta composición? Sigo con todo esto, pero me falta componer esto, ¿verdad? Toda esta composición es una curva. Llámala W. Entonces, la composición sería punto inicial, W, después que llevamos bisectriz, después llevamos la curva H. ¿Sí o no? Después viene, no, la composición. Y después venimos punto final. ¿Sí o no? ¿Y quién es W? Todo esto que está aquí. ¿Sí o no? ¿Ves? Entonces tú empiezas en el punto inicial y cuando llegues aquí, ya terminaste aquí con la bisectriz, ¿sí? Le aplicas H. Y pues, esa sería la composición. ¿Sí o no? Eso es lo que yo digo. Si usted hace esto, ¿verdad? Esta, ya usted está claro con todos los caminos. ¿Cuál es la sugerencia mía? Que a veces muchos que suben y bajan esto, es que usted calcule este camino inverso, ¿sí? Lo plasma y este camino inverso y lo plasma en una gráfica diferente y hace la composición. Y el resultado lo compone con esto y le queda facilito. Es una estrategia para que usted tenga su composición fuerte. Vuelvo otra vez. Hace G a la menos 1. Tú construyes G a la menos 1. Y aparte hace la curva F a la menos 1. ¿Sí? Esas dos curvas, la graficas en una gráfica aparte. Ellas dos. Y luego hace la composición. Ya tienes la composición de esta que es W. Lo único que te falta es hacer la composición con H, pero es directa. Pero sin hacer ese, o sea, directo, no sé. O sea, Tiene que hacer todo este recorrido. y ese sentido, Hacer gráficamente. la gráfica, ¿por qué me dice algo? Entonces tiene que ser construir una gráfica. Dependiendo de cómo sea la gráfica. La gráfica te puede variar. Lo que tú tienes que saber es si va a la derecha o a la izquierda. Tú ponte tú que este sea F, este sea G y este sea H. Y por aquí va la bisectriz. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vas a tomar punto? Aquí, primero. Y vas por la bisectriz. No, no, H. Después vas a dónde? A G. Vamos a suponer que estás tocando G. Después vas a dónde? A la bisectriz que estás tocando ella misma. Después vas al punto final, que es G. ¿Sí o no? Después vas a la bisectriz que es G. Y después y ahí vas a dónde? A F. ¿Sí o no? ¿Y de F de dónde va? A la bisectriz que está hacia acá. Y después de la bisectriz hacia dónde va? Al punto final. ¿De acuerdo? Y después del punto final seguimos. Y del punto final sigue. ¿Hacia dónde? Estarías aquí, ¿no? Pasa a la bisectriz.
que estás aquí. Pasas a H. ¿Dónde tengo H? Aquí. ¿Sí o no? Abajo. Pues este se parece a H. H, aquí. Y después de H viene al punto final. O sea que este sería el punto de la construcción. ¿Sí o no? Ah. Sí. Porque es lo que yo digo. Si tú construyes bien el algoritmo, lo que tienes que ubicarte es a la izquierda, a la derecha de manera automática. ¿Sí? Pero si no lo construyes bien, te pierdes. ¿Ah? Otro punto. Otro punto. No, pero puso otro plano. Este punto. Ah, ok. ¿Hacia dónde va primero? Estás aquí. ¿A dónde va? ¿Dónde queda la bisectriz? Y después vas a qué curva. G. ¿Y dónde está la curva G? A la derecha. A la derecha. Ya llegaste a G. ¿Dónde Para la va? bisectriz. ¿Dónde está la bisectriz? Para arriba. Arriba. Después va. Punto final. Punto final referenciado a este. O sea que quedas aquí. ¿Sí o no? Sí. Después de ahí, ¿a dónde va? Hacia B. La bisectriz otra vez. Aquí. Después va. Curva F. La curva F. ¿Dónde está la curva F? Hacia arriba. Hacia aquí. Esa es la F. ¿Ah, se puede subir? ¿Dedo? Claro. Ah, bueno. Yo busco la curva. Ahora, si esta llegara hasta abajo, ubico hacia acá. Ajá. Y después de ahí, en la curva F, bisectriz. ¿Dónde está la bisectriz? A la derecha. Ah, no se va. A la A la derecha. derecha. Ok. Ajá. Y después de la bisectriz, Punto final. punto final. ¿Y cuál es el punto final? Ahí. Referenciado. Ok. No. Ok, sí, ya lo capté. Bueno, pero así es esta curva. Tienes que hacerla con todos los puntos. ¿Sí o no? Claro, yo me imagino. Yo me imagino que esto es un ejercicio para que usted practique. Pero es probable, el parcial no, pero es un quiz. No, pero yo hice un quiz A ver con los prismacolores en el salón. de era así. No puede ser. Y lo hice de 5 minutos. Ah, no, pero. ¿Verdad? Sí, porque había gente que era más o menos entendida. Oiga, por Dios. Y tuve un estudiante que no lo resolvió en 5, sino en 15, pero sí lo resolvió. Ya él ahorita no está aquí, él está ya, se graduó en ingeniero aeronáutico en España. Sí, escuela, tal. Y él me preguntó, yo vi cálculo aquí, ¿usted cree que yo puedo pasar cálculo? Claro, pues si sabe hacer eso, sabe. Sí, es avanzado. O sea que si usted hace esto solo, usted sabe la composición y el camino libre. ¿Ah? Bueno, eso está bien. No sé, o sea, ahorita me enredo porque subió de la nada. Claro, pero es que puede bajar o puede subir dependiendo de donde tienes la curva. Entonces te digo, ¿cuál es la naturaleza de la curva? Si la curva es muy complicada, bueno, obviamente no te queda. Ahora, si es más sencilla, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente cuando explica la curva hace este camino automático, pero a veces tiene estos problemas. Que puede ser que la curva intersecte la bisectriz, entonces estás haciendo todo camino en uno solo. ¿Sí? O es todo camino en uno solo. Bueno, Ajá, porque coinciden. porque coinciden. ¿De acuerdo? Entonces, mientras las curvas sean lo más sencillo posible, bueno, entonces tendrás una composición o tendrás otra. Que por cierto, yo no le he hecho a ustedes exámenes en 5 minutos, ¿no? Bueno, ¿sí? Cuando dicen que hay que buscar el camino, pues nos da una gráfica que nos da la bisectriz así y nos da la curva, pero la intersecta así, que por ejemplo en el curso lo colocaron, uno lo tenía que colocar como tal. Vamos a suponer que usted tiene una curva que sea así. Ajá, pero ese ejemplo está más limpio y tiene más espacio. Espera que termine. Ahí debiste preguntarle antes que Y vamos a suponer que usted tiene este punto. Fíjense, este punto es interesante. Porque este punto, si usted lo llama, este punto tiene altura cero. ¿Sí o no? Pero vea que si usted toma este punto, y ya lo ve, este punto, la curva intersecta la bisectriz. ¿Ve? Entonces, si la curva intersecta la bisectriz, quiere decir que esto se convierte en uno solo. Sí, porque también pasa por ese mismo punto.
¿Sí o no? Por eso digo que dependiendo de la forma como tenga la curva. ¿De acuerdo? Ahora fíjense. Si por ejemplo, usted que está calculando la curva recíproca, ¿verdad? Y esta es su curva G. Esta curva tiene un problema en A y en B. En A solamente. Porque en A tiene altura 0. Quiere decir ¿Qué se da por el infinito? que ahí tiene una cinta. Sí. Bueno, ¿Cómo? Asíntona que. una cinta. Así que. Porque el 1 entre 0 no es. Porque no 1 está entre definido. 0 no es un número. No está definido. Claro. Entonces, a medida que usted se va aproximando por aquí, a lo mejor el comportamiento de su curva sube y a medida que se... Pero siempre un punto muy cercano aquí tiene altura infinita. ¿De acuerdo? O sea, en los cortes de la... Ya. Entonces, por ejemplo, usted puede tener una curva g de x, 1 sobre x, ¿sí? Y una curva f de x, seno de x. Y usted hace la composición de esta con esta. ¿De qué? De f de g. O sea que estoy haciendo f compuesto con g. ¿Sí o no? Entonces sería f de 1 sobre x. O sea que es seno de 1 sobre Profe, voy colocó x. ¿Ok? 3 rayitas. Ah, es una definición. Ah, está ahí. Seno de 1 sobre x. ¿Sí? Entonces fíjense. Hagan esta composición ahí. Coloquen f de x igual a 1 entre x y g de x seno de x. GeoGebra. Y coloquen esta misma fórmula f de g de x para ver qué les da. Fíjense en un detalle. Los puntos que tienen altura 0 aquí tienen altura infinita. ¿Sí o no? Sí. Entonces, uno ve que si la función seno es algo así, todos estos puntos tienen unas asimetrías. Profe, ¿Qué punto cero, profesor? esto es una cosa que yo veo en video. Se supone que cuando la altura es 0, no está definido porque es 1 entre 0, es una asíntota. Ahora, para saber en dónde está ese infinito, él lo que hizo, si no recuerdo, es en donde la curva sea menor al eje X, es que el infinito va Lo que para pasa abajo. es que, por ejemplo, si tú tienes la curva, este es tu bisectriz, que es la curva X, ¿verdad? Este que tiene la altura 0 la tienes en el origen. Entonces, ¿qué pasa? Si te das cuenta, si tú tienes este valor, cuando tú divides 1 entre este valor, te da una altura pequeña. ¿Sí? Y a medida que tú te vas aproximando, tu altura va creciendo, hasta que llega un punto donde tiene altura máxima, o sea que la tendencia de esto es así. Y lo mismo pasa aquí. Sí. Entonces yo les digo a ustedes que grafiquen esto. Seno de 1 sobre x, a ver qué les da en su GeoGebra. A ver qué les da. Ajá, exactamente. Grafíquenlo para ver qué les da. Ok, ¿cómo les da? Ok, en GDX se aprecia mucho el ejemplo que acaba de hacer Científico. Colocamos primero 1 sobre x, 1 entre x, y después colocamos seno de x. Ok, Medio de esto. y ahora calculamos g entre paréntesis de f de x. ¿Qué les da? Esto de aquí. Ajá. ¿Por qué creen que le da eso?
Era una cosa ahí toda- En el cero no está definido. Ajá, muy bien. Ok. ¿Por qué cree que les da eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el cero? ¿Qué pasa en el cero? ¿Cuántas veces? ¿Qué pasa cuando esta curva llega a cero? No está definida. Entonces, en este rango de cero tiene altura infinita. ¿Se dan cuenta? Ok. ¿Y qué pasa a medida que yo voy aproximando medallas aquí a este lado? ¿Qué pasa? Cada vez más se va acercando al eje. La curva se va acercando, va disminuyendo porque la altura es pequeña, por lo tanto cuando lo hacen en el peso aumenta un poco más. ¿Sí o no? También podríamos hacer en el capítulo 4 cuando uno grafica, que te da Sí, claro, por supuesto, porque esa curva ya uno sabe que esto es una hipérbola, ¿ves? Sí, esto. Esta es la curva 1 sobre x. ¿De acuerdo? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Fíjense que en cero la graficadora no puede colocarle altura infinita, pero ahí en ese espacio de ahí tiene altura infinita. ¿Sí? En este espacio de rayado de acá. Ajá, claro, porque la altura de ahí es infinita, entonces ella lo que hace es, lo más que entiende, es echar una cantidad de trazos continuos. Pero es porque no tiene una manera de representar el infinito ahí, pues. Ok. ¿Sí? Porque es un espacio infinito donde tiene altura cero, es un espacio cerca del cero, pero ya después de ahí no. ¿Vamos de acuerdo? ¿Sí? Porque tiene en ese punto, en cerca del cero, tiene altura infinita. Entonces, ella te la representa así, de manera representativa. Dale lo que eso te va a ayudar. Bueno. Dale en el GeoGebra y váyanse orientando porque esto nos va ayudando mucho a mejorar la intuición geométrica. Dime, Rafael. O sea que no, traté de colocar la misma ecuación, pero no me la leí. Sí, porque tiene un producto ahí. Sí, sí. ¿Por allá? Ajá, le está dando. ¿Sí? Ya, profe. Ahora vamos a hacer otra cosa. No, está bien. Ahora vamos a hacer. Ahí hicimos la composición de F con G, ¿verdad? Ajá. Ahora vamos a hacer la composición de G compuesto con F para ver qué nos da. ¿Sí? Perfecto. En GeoGebra hay símbolo de composición. Claro, esa es la composición. Esa es la composición. Ahora vamos a hacer G compuesto con F. Que sería G de F de X. Queda 1 entre seno de X. ¿Verdad? Fíjense. Seleccionen solamente la curva seno. Listo. ¿Listo? Ya. Curva seno. ¿Cuántas veces pasa la curva seno por seno? ¿Ah? Varias veces. Quiere decir que todas estas tienen que hacer una cinta. ¿De acuerdo? ¿Cuál Cuando calcule el recíproco, 1 entre algo, la curva seno nada más. ¿Cuántas veces pasa por cero? Muchísimo. ¿Sí o no? Mire, este es 1, 2, 3, 4. Todos esos son las cosas que pasan por cero. ¿Sí o no? Ok, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular 1 entre esa curva, que sería la curva de la compuesta. ¿Sí? Vamos a hacer 1 entre, ¿cuál es la curva seno? El nombre que le di, a mí me llaman, aquí se llama GD. Voy a escribir así, ¿ok? Entre paréntesis. Aquí va, ¿ok? Entre paréntesis. Opa. ¿Está aquí? Mira cómo me da. ¿Así? Sí, profe. A ver. Montañita. ¿Cómo les da? ¿Así?
¿Por qué le da esa curva así? Me pregunto. Bueno, pero quiero saber si te ves como... ¿Viste cómo le da la curva? Le da algo así, pura carita feliz, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cómo sería una curva así? Sería una curva así que continúa, ¿sí o no? Ya se va. En todos estos puntos, ¿qué debería haber? Altura C. Asíntotas. ¿Y qué pasa cuando yo tengo asíntotas ahí? ¿Qué hace? Si voy por este lado, tiendo a dónde? A más infinito. Si voy por este lado, tiendo. Solamente infinito. Pero si voy por este lado, se va tendiendo. Más infinito. ¿No se dan cuenta? ¿Sí o no? Así va. A ver. ¿Está bien? Entonces fíjense, este es un ejemplo típico donde F compuesto con G no es igual a G compuesto con F. Si ustedes dicen, la composición es sencilla, sí, gráficamente, pero si usted tiene que componer ahora estas funciones, por el método clásico ya no es tan trivial, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es que uno entonces utiliza la analítica y a la analítica le va dando puntos. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente hacemos. A cada punto, si se dan cuenta, ahí en GeoGebra hay una cosa que se llama tabla, y ahí le va a aparecer distintos puntos de X y va evaluando y va calculando. ¿Sí? Sí. Ok, entonces fíjense. Ahora una pregunta, una sola y que no sea difícil. Por ejemplo, que en el quiz nos daban, por ejemplo, componga G de PX, no ponía el camino. Y decía, hay el camino y indique el valor del resultado. Ahí. Bueno, pero hay el camino. Un camino. El camino. Claro, tenemos que No le hacer- estaba pidiendo el camino de la compuesta completa. tenemos que hacer Claro, el camino ¿por qué? y- Porque, fíjense, ustedes tienen que hacer el camino de la compuesta ya el camino de la compuesta. ¿Era en X? Le pega con- No, de Ah, de la altura. ¿era la altura de 100? Ya el camino de la compuesta, ya de 3, ya les presenta complicación. No, Tienen que ser muy buenos, ¿me entiendes? Geométricamente. pero yo sí necio. No. Sí, ya. Bueno, no nos tratemos así. Claro, pues, lo que pasó. Les recomiendo, a partir de ahora, trate de sentarse a hacer, aunque sean 4 puntos a la izquierda y 4 puntos a la derecha del camino a la inversa y del camino a la compuesta. ¿Sí? Con una curva y con 2 curvas. Bueno, para que más o menos entiendan la dinámica de que seguir este algoritmo y este algoritmo. Pues yo quiero que usted se complete, ¿verdad? Yo me imagino que le saldrá, dibuje un camino, el camino a la compuesta o les parece válido. Si le colocan un valor aquí, ya usted sabe que es uno solo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pudiera pasar? Yo tengo aquí mi curva F, ¿verdad? Y yo elijo este punto y este me dice escribir y me dice calcule el camino a la inversa. Este punto, según el camino a la inversa, debería tocar la bisectriz, ¿cierto? Sí. ¿Tengo curva aquí a la izquierda o a la derecha? No. Por lo tanto, este punto no tiene camino. Está mal, no tiene camino. Entonces usted tiene que asegurarse de que los puntos que usted tome para el camino a la inversa estén en el rango de su curva, en el dominio de su curva. Yo tampoco. Fuera de ahí, Uno lo fuera de puede ahí tomar usted no- ahí y uno ya podría tomar la bisectriz con la curva de una vez. Aquí sí, pero si usted toma un punto aquí, entonces cualquiera dice, no, pero es que yo puedo tomar cualquier camino. No. ¿Y cuál es la respuesta? No. No, tiene que estar en el dominio de su curva. Por eso como el capítulo 1. ¿Sí o no? ¿No le parece extraño de que ahí nos hablen del dominio, del rango? Entonces fíjense, por ejemplo aquí, ¿cómo se llaman todos estos puntos? Puntos de corte. Con el eje X. ¿Tengo puntos de corte con el eje Y? Gracias. Sí, pero no se toma en cuenta para hacerlas así. También, pero no se toma en cuenta para hacerlas así. ¿Sí? Punto de corte con el eje Y me dan asíntotas así. Punto de corte con el eje X me dan asíntotas así. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Pero nada más tiene un punto de corte con el eje Y, por lo menos el seno. Pero fíjense ustedes, recuerdan la fórmula inicial que yo les coloqué esta. Y si tú tienes, bueno, se lo podría,
Te lo voy a anunciar así para que te vean una cosa aquí, un detalle. Yo con este cuadrito me quedo. Vamos a suponer que yo tengo y igual a x más 1. Bueno, esto es lo mismo que algo más 1. ¿Sí o no? ¿Ok? Ya ustedes son expertos ahí. Yo despejo x. X igual a y menos 1. ¿Sí o no? Y luego, en el segundo paso, cambio y por x. O sea que y igual a x menos 1. Este punto que está aquí representa un punto del camino de la inversa. Por eso es que la inversa de x más 1, ¿cuánto es? X menos 1. X menos 1. X menos ¿Sí o no? Si usted donde está x lo sustituye por esto, ¿qué le va a dar? Y igual a x. ¿Sí o no? ¿Qué significa cuando usted hace y igual a x? Bisectriz. ¿Pero qué está haciendo? Usted está rotando 90 grados. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces grafique esta recta primero, x más 1. Grafique esta recta, x menos 1. Y se va a dar cuenta que x más 1 y x menos 1 es la inversa de x más 1. ¿Sí o no? Entonces, si x más 1 está hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿En el punto qué? Menos 1. X más 1 está en el punto hacia la derecha. ¿Sí o no? Para poder llevarla yo a la bisectriz, ¿cuántos pasos tengo que quitar? 1. ¿De acuerdo? Tengo mi bisectriz y quiero que ella llegue acá, quito 1, pero si quiero que esta llegue acá, es 1, porque esta es mi identidad. Al quitarle 1, llego a mi curva, que quitarle 1 es lo mismo que sumarle 1, o sea, sumarle 1, llego a mi curva inversa. ¿Sí o no? Y si esta fuera mi curva inversa, ¿qué es lo que hago? En vez de restar, sumar. ¿Sí? Fíjense, tienen esta curva, x más 1, esta, ¿sí? Toman un punto aquí, llegaron a la curva, ¿y de dónde va? A la bisectriz, llegué a la bisectriz, después toco la curva. ¿Cuál es la curva? Ella misma. Y después que toco, la bisectriz. ¿Sí o no? Y después que toco, la curva. Allá. Entonces, ¿dónde debería quedar la inversa? Les pregunto, si esta fuera su curva. Esta es la curva de x más 1, ¿sí o no? Ajá. Tomaste este punto. ¿Hacia dónde va? El primer punto que tomo. Hacia la bisectriz. Luego va. La curva. ¿Cuál es tu curva? A la izquierda. Esta. Y después. Bisectriz. Cierto. Y después. Punto Al final. final. O sea que, si ve dónde queda dentro de x menos 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, el punto inverso de este es este. ¿Sí? Entonces lo que estás haciendo es de la vuelta así. La rotación. ¿Cómo acuerdo? Entonces, mi sugerencia. Calcule el camino a la inversa para una curva sencilla. Después meterle una curva más complicada, como esta. Bueno, ya ustedes tienen un abanico de curvas, que es el capítulo 4. ¿Sí? Ahí aparecen curvas de todo tipo. Polinómicas, algo al cuadrado, raíz de algo, seno de algo, tangente, ¿sí o no? Bien, pues, No haya visto esto la es lo que polinomio. representa, señores, el capítulo 2. Fíjense. Antes de eso, con respecto a la curva que le pregunté hace rato, a él nos pidieron la inversa. Obviamente te dijo que no teníamos de dónde sacar. El camino de la inversa. En el dominio. Sí, pero. En el dominio. Si lo hace en el dominio, Ya. o sea, si yo tengo mi curva así y esta es mi curva y lo hago en el dominio, tengo que calcular el camino inversa de aquí a aquí. ¿Sí o no? Profesor, Bueno, de ahí no. porque si nos dieron ahí
Si esa era la opción correcta. Esa es según la opción Pues, correcta. bueno, si lo haces aquí, ¿qué tienes que hacer? Busca la bisectriz y toca este punto, ¿sí o no? Después, Ajá. la curva. ¿Dónde tiene la curva? Abajo. Y después, el punto final. Claro, pero no da el mismo resultado. No. ¿De dónde salió ese resultado? Lo que quiero saber más o menos. ¿Por qué ese es supuestamente el resultado correcto? Porque lo que pasa es que ahí te está calculando la inversa como la reflexión respecto a él. ¿Me entiendes? Se va desde allá, creo. Exacto. Al momento de tocar la Sí, sí, bisectriz. para allá. Ven, toca la bisectriz, ahí sí que te está calculando la reflexión. Sí. ¿Me entiendes? Ya, por eso es que da ese resultado. La otra cosa que tiene que tener en cuenta es suma y producto. Y cociente. Bueno, Profe, ¿puede hacer un repaso de la curva cociente? la curva cociente. ¿Cómo es la curva cociente? Hay que dividir las alturas de las curvas, ¿no? Exacto. Ah, ok. Voy a borrar aquí. Borra completo, profe. Y de modo con en suma sumas las alturas y en producto multiplicas las alturas. Exactamente. Bien. Lo que ustedes tienen que saber de suma, resta y producto. Es que cuando ustedes colocan, esta es una curva F más una curva G en un punto, el resultado es esto. Estos, señores, son alturas. Esta es la altura de F y esta es la altura En el dominio. de. ¿Sí? Depende. Si ustedes tienen una suma que tienen que considerar, la ley de los signos. ¿Sí o no? Tanto para suma para producto. Usted tiene que saber que si esto está a su altura más 3 y esto le resta una altura de menos 2, ¿cuál es el resultado? Más 1. O sea que esta altura que está aquí es más grande que esta, pero más chiquita que esta. ¿Sí o no? Porque tiene que colocar el más menos. O sea, Bueno, porque lo que pasa es que uno, lo que estoy Entonces, diciendo es que tú estás en sentido positivo. Bueno, sí. Ya, eso te entiendes. Sí, sí. Ajá. Pero Porque afecta nada, no muchas afecta veces llega alguien Se pone, y si ¿no? esto está en sentido menos 3 y le suman 2, entonces ¿cuánto de esta altura? Bueno, uno. Entonces, ¿hacia dónde está la altura? Menos 1 tiene que ser mayor que esta, ¿sí o no? Pero más chiquita que esta. Entonces uno sabe bien cuando uno ve una curva si lo están engañando o no. ¿De acuerdo? En el sentido de la proporción de este numerito con respecto a todo. Ah, bueno, tengo suma, voy a hacer producto. F por G evaluado en 1000. ¿Cómo me queda? Ahora multiplico altura, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto vale F? Vamos a suponer que es 3. Por menos 2, ¿cuánto da esto? Menos 6. Fíjense los órdenes de magnitud. ¿Quién es más pequeño? ¿Este o este? Menos 6 más pequeño. Menos 6 es menor. Menos 6 es más pequeño. En orden de magnitud, esta magnitud siempre es más pequeña que orden de magnitud. Si fuera negativo y si fuera positivo, por ejemplo, si uno vale 3 y el otro 2, ¿vale cuánto? 6. Y 6 es mayor que 3 y 6 es mayor que 2. ¿Sí o no? Cierto. Entonces quiere decir que el producto de esa altura debe quedar arriba. ¿Qué les recomiendo yo? Utilicen una regla. ¿Sí? Porque en la regla tienen las medidas ya concretas, se trabajan en centímetros. Entonces ya usted sabe cuándo algo tiene altura 6 y cuándo tiene altura 3 y cuándo tiene altura menos. Bueno, Profe, ¿puede ser un ejemplo de la curva cociente? Ya, un momento. ya vamos a hacerlo de la curva Ok. cociente. Me parece que el procedimiento es el. Pero por su respectiva operación. Claro, el procedimiento de la curva cociente lo coloco allá. ¿Cuál sería? Primero, para calcular una curva cociente es la inversa numérica, ¿sí o no? Sí. Fíjese el tema de la inversa. 1 entre f. Evaluamos el punto de x, le queda 1 entre f de x. Y aquí tienen que considerar 3 casos. El primer caso viene de esta observación. 1 entre 0,5. ¿Cuánto da eso? 2. ¿Cuánto da? 2. 2, ¿verdad? Y 1 entre 2, ¿cuánto da? 0,5. Y 1 entre 1. 1. 1. Y 1 entre menos 1. Menos 1. Ok, eso es lo que es. Si la altura es muy pequeña, cuando usted aplica el cambio de escala, ¿cómo le queda? Muy grande. Sí. Y si la altura es muy grande, cuando aplica el cambio de escala, ¿cómo le queda? Pequeño. Muy pequeño. Si la altura vale 1, ¿cómo le queda el resultado? Se queda igual. Igual, no cambia, es invariante. Y si es menos 1, ¿qué hace?
Cambia de signo. Eso es todo lo que tienes que saber. Pero hágalo así. Pero si tenemos Visual. dos curvas, solo agarro la altura de la curva y la divido por Ah, la bueno, media. por ejemplo, si tú tienes esta f entre g, evaluada por punto x, es sencillamente f de x entre g de x. ¿Sí? Y ese es cuando tenemos una sola curva, le colocamos el uno arriba para dividirlo. Claro, pero ¿cómo la construyes tú como f y la multiplicas por 1 entre g? ¿Me entiendes? Te da el mismo resultado. En esta curva tienes que darte cuenta dónde tienes las asíntotas. Tendrás las asíntotas en dónde. De la curva g hay una respuesta. Y eso significa en español, en el capítulo 1, en los puntos de corte. O sea que lo primero que uno hace en la curva G, uno detecta hay puntos de corte. Entonces, ¿qué tengo ahí? Asíntotas. Si ya yo sé cuál es la convergencia de los asíntotas. No habría- Si es muy chiquito el valor, entonces es muy grande. Si es muy grande, es muy Pero eso chiquito. puede hacerlo de modo gráfico. No habría. O sea, ¿cómo es gráfico? O sea, claro. Bueno, si es 1 entre algo, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, fíjate en esta, Domingo. Tú tienes esto y estos son asíntotas, ¿sí o no? Cierto. Entonces, tu curva era tu curva G. Y entonces, 1 entre G, ¿qué sería? 1 entre G, esta se te transforma en asíntota y esta se te transforma también en asíntota. Y esta en asíntota. Cierto, cuando se puede ir entre cero. ¿Y qué pasa? Tienes este punto. A medida que tú te vas aproximando aquí, ¿qué hace la curva? Sube. Y hacia acá. Sube, Y acá. baja. Igual. Y así va. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, cuando yo quiero calcular f entre g, o la curva cociente, yo tengo que darme cuenta si g tiene o no puntos de corte. Si tengo puntos de corte, automáticamente que tengo Se hace cero. asíntota. Asíntota. Y entonces en la asíntota tengo que ver si converge a un punto grande o a un punto chiquito. Si va más infinito o menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y eso vendría siendo la representación, esa curva. Por eso es que la gente lo que hace es normalmente, si esto vale 1, pongamos, esto vale 1, ¿sí? Y esta altura de que aquí es 1 y esto es 1, supongamos. En este cuadrado, como esto vale 1 aquí, esto no va a cambiar de signo porque cuando tú dividas 1 entre ella misma, te va a dar la misma, ¿sí o no? Cierto. Ahora, si tiene valores distintos, entonces lo tiene. Y acuérdense del cociente. Si este es positivo y este es negativo, ¿el resultado dónde queda? Negativo. Negativo. Porque utiliza La ley hace. o el producto. Sí, más por menos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Fíjense, eso es lo que tiene que ver con suma, resta, producto y cociente. ¿Sí? Eso es completamente todo el capítulo 2. Y el capítulo 3 es el capítulo de los diagramas. Eso lo hemos visto. ¿Sí o no? Sí. Recuerden una cosa. Fíjense. En los diagramas tienen que ver algo. Por ejemplo, fíjense. Recuerden. Toda tecla tiene asociada su tecla inversa. ¿De acuerdo? Cierto. Una tecla es un camino. Quiere decir que la tecla inversa, ¿qué sería? La inversa del camino. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Si usted, por ejemplo, tiene esto, 1 sobre e elevado al seno de x. ¿Sí? Más 1, por ejemplo. Más 1. Y usted igual a 2, creo que es esto que dice. Y usted quisiera resolver cuánto vale en un camino, ¿qué tiene que ir construyendo? Usted construye el interno como primera operación, ¿verdad? Después el externo, segundo paso. Este sería el tercero y de último hacer cociente. El reciclo, ¿sí o no? Entonces usted tiene aquí primero, ¿cuál sería el primer paso? X. El primero que construye. Algo más 1. ¿Y aquí cómo le queda? X más 1. Después que construye, seno de A. ¿Y aquí le queda? Seno de aquí más 1. Seno de X. Después, ¿qué le falta? Exponencial de algo. Exponencial de algo. ¿Y aquí qué le queda?
exponencial del seno de x. Y finalmente, ¿qué tecla tiene que aplicar? 1 entre algo. Y aquí queda 1 entre todo está bien. 1 entre todo esto aquí. ¿Sí o no? Efectivamente. ¿Qué iría aquí? El 2. ¿Y qué iría de este lado? La tecla inversa. ¿Cuál sería la tecla inversa de 1 entre algo? La misma, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No me acuerdo? Ajá. La inversa del exponencial, ¿cuál sería? La tecla inversa del exponencial. Logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Ok. ¿Y la tecla inversa del seno? Todas las teclas inversas del seno que llevan a ser el arco, ¿sí o no? Seno de menos. Ah, bueno, sí, sí. O también la puedes escribir así. Seno a la mesa. ¿Sí? O sea que aquí tengo 1 entre 2. Y aquí sería neperiano. 1 entre 2. Y aquí sería arco seno de neperiano 1 entre 2. Y ahora aquí, y la tecla arco más 1 sería arco más 1. O sea que aquí queda Arco seno neperiano del medio menos 1. ¿Sí? Ok. Fíjense un detalle. Neperiano en un medio, ¿cuánto da? ¿Cuánto da neperiano en un medio? ¿Cuánto da? Menos 0.6. Es un valor que le puedo aplicar al arco seno. Es un valor que le puedo aplicar al arco seno. ¿Ah? Bueno, saquen arcoseno en radian de menos 0.6. Le da un número. Arcoseno de menos 0.6. Ajá, le da un número. En radianes, debe estar la calculadora. Le da un número. ¿Sí o no? Sí. Bueno, no está en radianes, pero sí. Bueno, No, pero tiene que estar radianes. ¿Le da o no? ¿Le dio? Un número, ¿cierto? Ah, pero el arcoseno. Sácale ese valor. Arcoseno de menos todo ese valor. Ah, menos 1. Si le restas 1, ¿cuánto te da? A ver si está ahí. No sé si lo recuerdo. Ah, todo eso te da menos 1. Tienes que restarle al coseno de todas estas cosas menos 1. Sí, ya está, ya lo mencioné. ¿Cuánto te da? Menos 1.76. ¿Y un montón de? es arcoseno de menos 0.6, ¿cierto? Claro. A mí me da menos 0. A mí me da menos 0.64, sí. Menos 0.64. Sí. Sería casi lo mismo, pero sin valor más grande. Sí. Ah, ¿pero es igual a 2? No, ¿Por qué? está mal. A Pero ver. debería ser un número si no está malo. Ah, pero ¿por qué no da igual a 2? ¿Dónde tenemos el problema? ¿Cuál es la inversa de 1 entre algo? 1 por algo. 1 por algo. O sea que aquí queda 2. Y aquí queda 2. Y aquí queda el coseno del neperiano de 2. ¿Sí? Entonces calculen ahora neperiano de 2. Le vas a calcular el arcoseno y le vas a restar 1. Y me dicen cuánto vale. Porque igual el interés es por De 2. Ajá, neperiano de 2. Claro, porque la inversa de 1 entre algo, que lo multipliques por algo, te da la identidad. 0.69. Ah, 0.69. ajá. Y ¿Logaritmo neperiano de? Primero que calcula 2. Logaritmo neperiano de 2. 0.69. Arcoseno de eso. ¿Cuánto? 43.87. ¿Cuánto? 43.87. Ajá. El arcoseno, seguro. no lo tienes en radianes. Tiene que ser en radianes. Ah, ok. Acuérdense en radianes. 0.76. 0.76. Y tiene que restarle 1. 0.31. Ajá. Y Menos entonces. 0.23.
¿Cuánto vale x entonces? Menos 0,23. ¿Ah? Menos 0,23. Menos 0,23. Sí. Si le sumas 1, le aplicas el seno, le aplicas el exponencial, le aplicas 1 entre estos, te da 2. Algún seno del logaritmo neperiano de 2. Vamos a ver. Sustitúyalo aquí, le sumas 1, le aplicas el seno, el exponencial y 1 entre eso. ¿Cuánto le da? Porque yo apliqué a logaritmo con el 2, sería 0,69 y 0,69 con el coseno, me da 0,5, algo así. Lleva. No, me da 0,76. Y el 0,76 menos 1, ¿cierto? Ajá. A mí me da menos 0,23. No, pero ponle. Ajá, sí. Ajá. Y ahí me quedé. 0,23. ¿Da igual a 2? Menos 0,23. No, no llega de verdad. Entonces díganme ustedes, ¿quién tiene la razón? ¿La inversa de 1 entre algo cuál es? ¿1 entre algo o algo? Es la pregunta. La opción de abajo. Vamos a suponer que yo no conozco eso y que yo me voy por la vía tradicional, ¿sí o no? Por la vía tradicional. Despejo de x de esa expresión, ¿sí o no? ¿Cuál sería el primer paso? Sería 1 igual a 2 por toda esta cosa. ¿Sí o no? El siguiente paso, divido esto entre 2. Y el siguiente paso, le aplico neperiano. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa al exponencial con el neperiano? Se cancela. ¿Ah? Se cancela y queda que el neperiano de un medio es igual al seno de x más 1. ¿Y luego qué hago? Aquí en X, el arcoseno. Arcoseno aquí, ¿verdad? Es el arcoseno de seno de x más 1. ¿Qué pasa si esta es la tecla inversa de la tecla que me da? Se cancela. El objeto este, ¿sí o no? El que más fluye. Y esto queda arcoseno del neperiano de un medio. Ahora el 1 ¿Y cuál es la tecla siguiente? ese 1 que está positivo pasa a negativo en la Pasa negativo, ¿verdad? Entonces, arcoseno del neperiano de un medio menos 1 es igual a x, ¿sí o no? Vamos a ver las teclas. Aquí tengo, Totalmente distinto. hoy de aquí en adelante, voy a llamar esto delta. Aquí tengo delta menos 1, o sea, algo menos 1, ¿sí o no? Eso no me da. ¿Sí o no? No me da. Voy aquí a esta tecla. ¿Qué es esto? Arcoseno de algo. Sería esta tecla, ¿sí o no? Llevo 2. Después que aplico, neperiano de algo, ¿sí o no? Mira la tercera tecla. Y luego, ¿qué me queda? Esta. ¿Qué sería? 1 entre algo. ¿Sí o no? Ah, por favor vayan filmando. Entonces, ¿cuál es la inversa de 1 entre algo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La inversa de 1 entre algo es 1 entre algo, señores. Mira aquí está. Fíjense qué interesante. Ahora el abajo que sabía sumar, restar, multiplicar y dividir, ahora me resuelve esa ecuación. Me sigue sin nada. ¿Ah? Me sigue sin nada. Tienes que colocarlo en radiano. Este es el valor de x que cuando lo sustituyes aquí debe dar exactamente 2.
Sin lugar a dudas. En radianes. ¿Ah? Claro, porque analíticamente aquí está demostrado. Pero lo que quiero que vean es que los pasos internos que tú vas haciendo son exactamente las teclas inversas que vas a calcular. Si tú calculas mal una tecla inversa, ¿qué es lo que va a pasar con el resultado? No te va a dar 2, 4, 8, 20, 50. Pues, ¿sí? Entonces, vean ustedes, cuando la tecla suma o resta no tiene problema. El problema es cuando son estos. Esto es un motivo de confusión con muchos. ¿De acuerdo? Otra cosa. Neperiano de A por B, esto, el producto. Pero se queda de la ecuación de la China y Sí, algo a la mejor. Se transforma en una suma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque es el logaritmo, ¿no? Por propiedad del logaritmo. Y si tú tienes el logaritmo de una potencia a la n, te da n por el logaritmo. Y la división se transforma en una raíz. ¿Ah? Y la división se transforma en una raíz. Y la división se transforma en una raíz. Entonces, si tú tienes el neperiano de un valor y a ti te dicen cuál es la tecla siguiente, ya tú sabes que no es esta, sino que es esta. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Porque ahora las teclas utilizan las propiedades que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿se dan cuenta de la importancia de la metodología que yo uso de tener cubierto el contenido y tomar un día para discutir detalles? ¿Ven? Estos son los detalles que cuando uno va estudiando se va haciendo preguntas y entonces uno va cotejando. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo construyo yo el diagrama? Voy de adentro hacia afuera. Primero aplico la operación de suma, resta y producto y después voy componiendo funciones hacia abajo. me dio menos 1,76. Bueno, eso, por la X. Claro. Exponencial de 0. Todavía te falta el exponencial y una T. La exponencial y Claro, porque donde, si yo coloco X aquí, tengo que sumarle 1. Le aplicas el seno, el exponencial y le aplicas 1 entre eso. Y eso te da exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque aquí está la solución analítica. Ahí no hay falla. Pero tiene que estar la notación en radianes. Porque si no, no. Ah, bueno, claro, la calculadora tiene que tener radianes, si no, no te va a dar nunca. Ya, ok. Y usted sabe por qué no da, ¿verdad? Porque aquí están midiendo con arco, no están midiendo con grado. Arco es así la mitad, radianes curva. No es lo mismo. Ten cuidado con eso. ¿Está bien? Bueno, señores, que tengan buen día. Sigan estudiando, traten de no estudiar. No, yo creo que tal vez pudiera ser que el parcial, no sé, pero puede ser, repasemos el 0 al 3, a lo mejor el 0, 3 y 5. Pero el parcial es impreso. Claro, el parcial se lo dan impreso.